Vamos a discutir de este tema con el congresista de Fuerza Popular Juan de Dios García y con Víctor Andrés García de la UNDE Acción Popular. Juan Díaz Dios, perdón. Sí, un problema con mi nombre que siempre. Es que Díaz y García son apellidos muy populares, pues, ¿no? Nunca me habían dicho Juan de Dios García. Bien, superado el lapsus, vamos a hablar de bicameralidad y vamos a empezar rápidamente con ¿qué opinan ustedes sobre esta propuesta? Que no es nueva, en todos los gobiernos, en el gobierno de Fujimori, bueno, en el gobierno de Toledo y en el de García se ha presentado y no ha prosperado. Bueno, la verdad que esto es una cuestión jurídica, constitucional. Tanto la unicameralidad como la bicameralidad tiene cuestiones positivas y negativas. Lo que en todo caso el fujimorismo critica es la falta de coherencia entre quienes están supuestamente promoviendo esta iniciativa. En primer lugar, la idea de la bicameralidad es que haya una segunda cámara, una cámara reflexiva, una cámara que de alguna manera tempere a veces los ánimos bastante calientes que pueden haberse en el debate político. Sin embargo, las bancadas, básicamente de gobierno y sus aliados, son los primeros en pedir la exoneración, por ejemplo, de segunda votación, que precisamente es este mecanismo para que después de un primer debate, después de una semana, donde además la población que está afectada de alguna manera por la ley que se aprueba pueda manifestarse, pueda de repente corregirse algunas cosas que se están haciendo mal, hay una segunda votación. Sin embargo, nacionalismo, y si no me equivoco también la bancada de Víctor Andrés, siempre piden exoneración de segunda votación, a excepción básicamente en primer lugar de mi bancada, la bancada fujimorista, y ahora que también se está sumando la bancada del PPC, Unión Regional. El PPC básicamente, perdón, y el partido de César Acuña, no me acuerdo, de Alianza para el Progreso, perdón. Entonces, esto además sumado a que el momento actual en el cual el presidente Humala se le vienen serias investigaciones, sobre todo por esta irregular, ilegal y escandalosa vigilancia de la casa de López Meneses, da más bien la sensación de que se busca por un lado impunidad y por el otro además una cortina de humo que además viene promoviendo nada menos que el congresista Chejade, que en este momento debería estar siendo investigado por la justicia a raíz del nuevo hecho que es la denuncia en este caso y condena a su hermano por el caso Bruja de Cachicha. Entonces no tiene mucha coherencia. Sí reconozco, además que soy abogado y tengo algunos estudios en Derecho Constitucional, que ambos, unicameralidad y bicameralidad, tienen pros y contras, pero no hay coherencia entre quienes en este momento están promoviendo la bicameralidad, cuando son los primeros, y te invito a ponerlo cuando pueda haber los debates, siempre los presidentes, sobre todo el nacionalismo, piden como presidente de comisión exoneración de segunda votación, y eso pues no tiene ninguna coherencia en todo caso entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Compartes esta opinión? Bien, no, con el respeto que se merece, por supuesto. Yo cuando se pide la segunda votación casi siempre me abstengo. ¿Pero no votas en que no? No, me abstengo porque creo que podría esperarse una semana más. Debería, ¿no? Debería, sí. Pero en todo caso el tema no es ese. Si hubiera Senado, no habría segunda votación y todo pasaría automáticamente al Senado para su revisión. Ahora, pero ya existe Senado, existe una segunda Cámara, se llama el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque hay 350 leyes todos los años observadas por el gobierno. Si hubiese segunda Cámara, no tendría que el Consejo de Ministros ejercer indebidamente esa función. O sea que es necesario, sí sería claro necesario que sí. crear. Yo creo que es necesario para compensar, porque además una institución tan poderosa tiene que tener pesos y contrapesos, y eso es lo que haría. Ahora, en el Perú, desde 1823 hasta la fecha, han habido de todo. Ha habido la Constitución de Bolívar, por ejemplo, de 1826, tenía 3 cámaras, no 2, 3. Y después han habido constituciones con una cámara y con 2. Lo histórico y lo que más ha rendido y lo que más la mayor experiencia acumulada y buena es las 2 cámaras. El Perú es un país grande, no es un país, no es una republiqueta del Caribe donde hay una sola cámara, o un país pequeño como los países nórdicos que tienen una sola cámara. Acá tenemos un país bastante grande y bastante complejo. Así que yo creo que la segunda cámara es necesario. Es una gran idea, mal momento. Porque cuando estás con un parlamento muy desprestigiado, evidentemente cualquier modificación para aumentar su número no va a caer bien. A mí lo que me da preocupación es que obviamente lo que has mencionado, Víctor Andrés, el tema del desprestigio del Congreso
y no solamente del Congreso, no tanto del Congreso como institución, sino de los miembros del Congreso, ¿no es cierto? Y vas a tener más miembros. Más, la gente se queja. Yo escuchaba en la radio y decía, más comechados, ¿para qué? Otros decían que de esa misma composición se separe a los que vayan a postular a la Cámara de Senadores. Yo veo detrás que se tiene que haber un esfuerzo partidario para producir cuadros políticos que merezcan estar en una Cámara de Senadores. No sé qué opinan ustedes. Sí, de acuerdo. Hay una gran responsabilidad de parte de los partidos políticos para mejorar en todo caso los cuadros que se presentan en las elecciones. No obstante, también responsabilidad de la población en el sentido de que, por ejemplo, recuerdan el caso de este congresista que en paz descanse, que juró por Dios y por la plata. Este congresista fue reelecto y cuando fue reelecto sacó 3 veces más votos que la primera vez. Entonces, de estos casos yo estoy seguro que varios. Entonces, cuando creo yo la población se cuenta que el congresista es el representante que tiene para que hable por él. Por ejemplo, te cuento, el día de ayer hemos estado reunidos con el ministro del Interior, quien te habla de otros congresistas de Piura, reclamándole por el abandono que está Piura en seguridad ciudadana. O sea, ese es el papel. Entonces los ciudadanos deben pensar si quieren ser representados por tal o cual congresista. Y a veces no se tiene claro cuáles son las funciones o lo bueno que pudiera ser un parlamentario. Permítame también comentarle el tema de no es tan correcto que el Consejo de Ministros sea como un Senado, porque en realidad primero quien observa es el presidente de la República, por supuesto siempre como un ministro que firma esto, pero además efectivamente la línea de los pesos y contrapesos, el Congreso puede insistir, es un mecanismo de la insistencia en el cual, por ejemplo, está pendiente de esta insistencia la ley que regula el uso de las armas por parte de la Policía Nacional. Nuevamente, diferencias entre lo que se dice, supuestamente un gobierno que quiere combatir la inseguridad ciudadana, pero que no promulga esta norma aprobada por el Congreso con una observación tan tonta como pedir que los policías tengan equivalencia de armas con los delincuentes. Es decir, si hay un delincuente con un cuchillo, claro, el policía también tiene que buscar un cuchillo. Pero digamos, centrándonos en el tema de la bicameralidad, si hay un trabajo que hay que hacer a nivel partidario, Víctor Andrés, no sé, para fortalecer la imagen del Congreso, para fortalecer, digamos, la conexión de partido con la gente. Ahora, una pequeña aclaración. Yo he sido secretario del Consejo de Ministros 5 años y todas las leyes que se observaban en su momento, claro, había en esa época 2 cámaras de tal manera que se observaban muy poco, casi nada, pasaban siempre por el Consejo de Ministros y luego se deriva de un ministro que es el que firma, porque la firma del presidente de la República no vale nada si no lleva al lado la de un ministro. Pero cuando Fujimori cerró el Parlamento el año 92, dijo una cosa que costaba mucho y que eso lo que se iba a ahorrar se lo iba a dar a los maestros y policías. Ni uno ni lo otro. El Congreso del año 92 consumía 25 millones de dólares la Cámara de Diputados y 15 la Cámara de Senadores, en total 40. Hoy día el Congreso, con la mitad de congresistas, le cuesta al país 140 millones de dólares. O sea, no es verdad lo que se trató de hacer o de lograr en ese momento. Ahora, yo entiendo que es un tema debatible, entiendo que es un tema poco popular, entiendo que van a haber más comedoros probablemente, sí, pero hay que también modificar la ley electoral, y en eso podemos poner un acuerdo con Juan de Dios o Juan Díaz, para lograr que ciertos tamices, si tú tienes procesos abiertos de justicia penal, no puedes postular. O sea, hay que no restringir la democracia, sino restringir el acceso a ella a través de inconductas que puedas tener previas. ¿Por qué? Porque vas a usar el cargo que quieres tener. Tiene que haber ciertos filtros. Exacto, vas a usar el cargo para beneficiarte en el proceso que puedas tener. Entonces, yo creo que tiene que haber algún tipo de filtros y eso también es parte de la discusión en mi modo de ver. Estaba apuntando, veía que el tema de los costos. ¿Estás de acuerdo? O sea, uno de los temas a considerar es que sería, como la gente dice, que sería más oneroso. ¿Por qué aumentar el número de congresistas? El argumento del costo es un argumento válido. Mira, yo tengo ahí algunos sentimientos encontrados. En efecto, hay un costo de repente muy elevado y toda la población tiene cólera, no tanto por el monto, sino porque no siente que el Congreso en efecto dé algo a la ciudadanía. Particularmente, estoy seguro, muchos congresistas de provincia suelen viajar mucho a las regiones y en mi caso Piura es la segunda región más poblada. No me doy abasto, tengo 64 distritos, yo quisiera en todo caso que haya más congresistas para dividirnos todo Piura y de alguna manera que todos los piuranos, por ejemplo Sullana, Paita, Talara, sepan quién es su parlamentario y puedan acudir a él todos los fines de semana, no solamente la semana de representación. Quizás así la población esté dispuesta en todo caso a apostar por un Congreso eficiente, por un Congreso que lo sienta cerca.
lamentablemente la gran mayoría de parlamentarios cuando gana, los que son de provincia, lo primero que hacen, cogen sus cosas, se mudan a Lima y solamente regresan cuando hay campaña, claro, o en todo caso cuando hay solamente esta semana de representación, que ha sido anulada por cierto en este mes. Entonces no se trata tanto del costo, sino de que sientan que esa inversión en todo caso le devuelve bienestar, le devuelve alguna representatividad al ciudadano frente a los ministros, frente al gobierno regional, frente a los alcaldes que, valgan verdades, hacen de la suya muchas veces al interior del país y no se siente que hay alguna voz, en todo caso, que deberían ser los congresistas que estén denunciando, fiscalizando. Por ejemplo, en el caso de Piura, yo cuento solo con una persona para que me ayude en mi trabajo en toda la región. Entonces, por más de que se tenga buen ánimo, se tengan todas las energías, no puedo estar pues en todo eso. Requeriría, por ejemplo, tener una oficina con todo lo que se necesita para atender a mi región, pero eso cuesta. Claro. Y por lo tanto, ni bien salga esta propuesta, tendríamos pues a toda la población en contra, sin entender que, digamos, estas cosas de democracia, estas instituciones democráticas, todas cuestan. La Defensoría del Pueblo seguramente tiene un presupuesto mucho mayor al del Congreso y nadie pues reclama en este caso. La senaduría vitalicia para expresidentes. Entiendo que las leyes no son retroactivas, ustedes son los abogados. No le tocaría a Alan García, no le tocaría a Alejandro Toledo, pero sí al presidente Ollanta. ¿Se puede interpretar eso como una pretensión de blindarlo? A ver. Es una tampoco vamos a estar de acuerdo seguramente. Si no se hubiese eliminado la senadora vitalicia, Fujimori hubiese tenido que pasar varios tamices antes de ser juzgado, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que la senaduría vitalicia se creó no para blindar a un expresidente para toda la vida después que ha dejado de ser presidente. No, esa no era la idea. Hay que ver el diario de debates y darse cuenta que era para darle un recurso, una remuneración, una oficina, una secretaria, un chofer, si es posible, un automóvil o una gasolina. Por la investidura que tuvo. Por la investidura que tuvo, representó al país y no puede pues vivir de la indigencia o de la caridad de los amigos. Ese es el tema. Darle un estatus de ex jefe de Estado. En Estados Unidos hay las fundaciones que se crean alrededor del presidente, tienen sueldos, etcétera. Ese era darle esa respetabilidad a un personaje que no puede pasarla mal y tener que volver a buscar trabajo o aceptar pues prebendas o regalos de nadie, sino que mantenga su estatus de dignidad como personaje. Claro, pero viene acompañado a la inmunidad que impediría pues que exactamente sea investigado en el foro común, pero la idea como un ciudadano de a pie, ¿no? Pero esa no fue la idea, y en todo caso se puede colocar un tipo de cláusula que la inmunidad solamente se le dará pues bajo tales condiciones, no lo sé. Se pueden hacer muchas cosas, pero no pensemos de ninguna manera que eso es para blindar. Yo recuerdo haber asistido al Senado y haber escuchado a Bustamante y Rivera en el Senado dar cátedras de experiencia política extraordinaria, y haber escuchado a Belaúnde también, que fue muy poco iban, pero las veces que iban a intervenir era un lujo escucharlos. Entonces yo creo que esa experiencia no hay que perderla. Absolutamente en contra. Para empezar, yo no puedo concebir la idea de que se pueda nombrar en este caso a un expresidente senador del Estado, que también con un rango puede parlamentario muy importante, solamente porque hay que darle recursos para que viva bien. O sea, no tiene sentido. Estamos en lo mismo de antes, de cómo se invierte en este caso en estas instituciones democráticas, pero para que den de alguna manera algún beneficio a la población. En este caso, en teoría, en la teoría del derecho constitucional, tiene lógica el senador vitalicio cuando son un expresidente de la República por la experiencia básicamente de haber dirigido un país. Pero la finalidad, yo no sé si eso habrán dicho los parlamentarios peruanos antes, de hacer el senador vitalicio para que no sea pobrecito, no tenga que buscar trabajo nunca más, no me parece en todo caso que sea la finalidad que tengamos que seguir. No obstante ello, tampoco es tan cierto, por lo menos yo discrepo en todo caso, de que podamos tener senadores si son expresidentes y a su vez no tengan inmunidad. No es posible. O todos tienen inmunidad, tanto diputados y senadores, o nadie tiene inmunidad. Entonces no tendría mucha lógica. Lo que sí no es un momento efectivamente idóneo cuando el presidente de la República, Ollanta, está en este momento a punto de ser investigado por vínculos bastante complicados, en el caso de López Meneses, y seguramente habrán más denuncias en los próximos años. No tendría sentido por lo pronto luego, por ejemplo, comisiones investigadoras cuando termine un gobierno, porque todos tendrían pues esta inmunidad que tiene, por cierto, el presidente de la República una inmunidad de 5 años, tienen derecho a antejuicio, con lo cual no tendría mucho sentido. Insisto, unicameral y bicameral tienen todos pros y contras,
pero no encuentro coherencia. Nosotros por lo menos estamos a favor de la unicameralidad, pero exigimos que no vayamos a una exoneración de segunda votación. Ahora, quienes piden que haya Senado para que haya más reflexión en las leyes, toda la semana lo primero que hacen es pararse, los presidentes de comisión que no son de mi bancada ni del PPC, a exigir que se exonere segunda votación, porque hay una votación importante, porque la ley es importante, porque el pueblo no puede esperar. Entonces el discurso lo aguanta todo, pero en la práctica estamos actuando de manera irresponsable y ellos en todo caso de forma incoherente. Por eso es que la sospecha de que quieren ayudar a Ollantumala para protegerlo en todo caso y que no le pase nada son cada vez más fuertes, van calando no solamente en los medios de comunicación, en los estudiosos del derecho, y por supuesto sobre todo en la población, que ve escandaloso que se quiera incrementar el gasto al Congreso, pero claro, no en beneficio de la población, sino en este caso para favorecer a Ollantumalatazo. En su experiencia, ¿esto va a prosperar? Porque yo veo, como hemos mencionado al principio, ya esto ha pasado en otros dos gobiernos y no va a ser difícil, pero yo creo que el debate es interesante. Es mejor debatir eso que debatir otras cosas, como el hijo mató a la madre. La verdad es que yo prefiero debatir este tipo de cosas que son interesantes. Es un buen debate. Y es un buen debate. Ahora, Humala tiene una pensión del ejército igual que Morales Bermúdez, o sea que no, el tema no es pensando en él tampoco, claro, ¿no? El tema porque Morales Bermúdez se maneja muy bien y no tiene, y no ha sido senador vitalicio nunca. Ahora, en el tema del blindaje, la Constitución blinda a los jefes de Estado solamente 5 años. Por 5 años y además solamente les permite acusaciones concretas y precisas. No se le puede acusar por cualquier cosa al presidente de la República. Por eso es que el ministro al firmar está asumiendo responsabilidades y por eso que no es bueno que haya asesores que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Exacto. Que hay que descartarlos. El ministro es el que asume la responsabilidad del sector y por lo tanto... Y entonces en ese caso no pueden haber asesores que no asuman ningún tipo de responsabilidad, tampoco deberían haber primeras damas que hagan activismo político, pero y que no tengan ninguna responsabilidad. Exactamente, que se dediquen solamente a lo suyo, ¿no? A apoyar a su marido, a apoyar... ¿Creen que es el poder paralelo, como dice Mauricio Mulder? Perdón, ese es el poder que da Luzberto, el ministro de Defensa, nada menos, al ministro que tiene de alguna manera a cargo las Fuerzas Armadas, a los generales, a los almirantes. ¿Tienes esa sensación, Víctor Andrés? No. Yo he estado leyendo el otro día un libro precioso que ha salido, una entrevista inédita que ha sacado a publicidad Carolina Kennedy sobre su madre, que se hizo un año después de que dejó la presidencia, y ahí se ve pues cuál es la función de una primera dama. No, yo creo que aquí hay a la costumbre de los poderes paralelos. El poder paralelo era de Montesinos, ese era un poder paralelo antes de la época de Pueblo. Y parecería que tiene hijuelas, pero no me parece que... Que se empiece a investigar, no de raíz, como han dicho, porque la primera dama ha salido además con todo a decir que se investigue desde la raíz. Desde el año 90. Marisol Espinosa acaba de decir que sería, pues, empecemos con lo de ahora. Y de ahí ir jalando la madeja. La costumbre de hacer megacomisiones no es buena, porque abarcan mucho y aprietan poco. No es buena. Hay que dedicarse a una investigación para hacerla bien, porque debe abarcar todo al final, el objetivo de la investigación principal siempre se desvirtúa, desgraciadamente. Tenemos que concentrarnos en lo de este gobierno. Por supuesto, yo tuve un debate hace unos días con Víctor Isla y le decía, tenemos que llegar al origen de la maldad. Entonces, bromeando, decíamos, bueno, ahora quién estarán ido, después se comiendo el cual muerde la manzana. Esto es absurdo, o sea, la pregunta que se hace a la población es sencilla. ¿Quién dio la orden para proteger 18 meses la casa de los Jiménezes? Evidentemente... ¿Quién, por qué y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Por qué? Esas son preguntas que el país se hace, pero ojo, ¿qué personaje está o tiene más poder que el ministro del Interior y el ministro de Defensa? Evidentemente alguien, si no es Ollantumala, es alguien muy cercano a él. Y por otro lado, el tema de la función de la primera dama, hombre, la primera dama es un cargo protocolar, nada más, o sea, no es un funcionario público, porque para empezar no le ha ganado en votos, digamos, a nadie, solo tiene los votos matrimoniales, pero es eso y nada más, pero a veces hay personas que se confunden. Y si me permite, me había olvidado un tema respecto a estas asignaciones a los jefes de Estado. Tenemos un Toledo que tiene un auto del Congreso que tiene 120.000 soles en combustible y que ni siquiera vive en el país. Entonces, esa no es pues la finalidad de ninguna manera, creo yo, del Congreso, estar subsidiando en este caso a personajes sin que el Perú tenga nada a cambio de ellos, ¿no? Se creó en la oficina, en el gobierno de Toledo se creó una oficina de la primera dama, creo que fue un error, ya se desactivó. Y creo que fue un error. Y yo también desactivaría las oficinas de los primer y segundo vicepresidentes. No tiene ningún sentido porque de acuerdo a la Constitución no tienen funciones. Ninguna. Entonces, eso también es otra responsabilidad
presupuestal que no se justifica. Y que distorsiona el poder, ¿no? Porque luego tenemos llamadas tipo el señor Chejade como segundo vicepresidente, llamaditas a los generales cuando realmente no tienen ninguna función como vicepresidente, tal cual lo ha dicho Víctor Andrés, solo reemplazar en el despacho con el presidente Sala. Son suplentes, accesitarios. Sí, lamentablemente no tenemos mayoría, muchas de estas cosas recibimos una oposición, más bien del gobierno, bastante cerrada. Sí. Gracias por estar esta tarde con nosotros, muchísimas gracias. Pausa y regresamos en Más que Noticias.